¿Alguna vez se ha preguntado a qué suena el silencio de Dios? No es un vacío, no es la ausencia de una voz, es un peso, una presión en el alma que puede fracturar la fe más fuerte y convertir el orgullo de un hombre en el veneno que corromperá al mundo entero. Para entender la primera sombra que cayó sobre la humanidad, debemos viajar al amanecer de los tiempos, a un campo bañado por el sol, donde dos hermanos, las dos mitades de una misma creación, se arrodillaron para presentar su corazón al cielo. Y solo uno de ellos se levantó. Sus nombres eran Caín y Abel. Pero no piense en ellos como un simple agricultor y un pastor. Eran arquetipos, dos formas distintas de entender la vida, dos maneras diferentes de amar a su Creador. Caín era el hombre de la tierra, un hombre forjado por el sol y el esfuerzo, con las manos ásperas y la mirada fija en el horizonte que debía conquistar cada día. Su fe era pragmática, tangible. Se encontraba en el sudor de su frente, en el peso de la cosecha, en el orden que él imponía sobre el caos de la naturaleza. Cuando miraba al cielo, no buscaba visiones etéreas, buscaba la lluvia para sus cultivos. Ofrecía a Dios lo que él mismo valoraba, el fruto de su trabajo, la prueba de su dominio sobre el barro del que fue hecho. Abel, en cambio, era el hombre del espíritu, más joven, más soñador. Su mirada no se detenía en la tierra, sino que la atravesaba, buscando algo más allá. Su fe era una conversación silenciosa, una confianza en lo invisible. Cuidaba de sus rebaños, sí, pero entendía que la vida que protegía no le pertenecía. Era un custodio, no un dueño. Y cuando ofrecía algo a Dios, no ofrecía su trabajo, sino el misterio mismo de la vida, la sangre, el aliento, el primogénito de su rebaño, lo más preciado. Y así, en una mañana que parecía igual a todas las demás, ambos construyeron sus altares. Caín apiló con orgullo los mejores frutos de su cosecha, los granos más dorados, las verduras más lozanas. Su ofrenda era una declaración de su fuerza, de su capacidad para hacer florecer el desierto. Abel, con humildad, presentó un cordero, el mejor de su rebaño. Su ofrenda era una declaración de su dependencia, de su reconocimiento de que toda vida pertenece a Dios. Ambos encendieron el fuego, y fue entonces cuando el silencio habló. El humo del altar de Abel ascendió recto, una columna perfecta que se perdía en el azul infinito del cielo, como si el Creador la estuviera inhalando con agrado. Pero el humo de Caín fue distinto. Se arremolinó, denso y pesado. Se aferró al suelo negándose a subir, como si la propia tierra de la que había nacido su ofrenda la reclamara de vuelta. No hubo una voz de trueno que lo rechazara. No hubo un castigo visible, solo ese silencio, un silencio que para Caín gritaba una verdad insoportable. Tu esfuerzo no es suficiente, tu sudor no vale nada. Y es aquí, en esta herida abierta en el orgullo del primer hombre, donde el verdadero mal encontró su primera puerta de entrada. Caín no sintió tristeza, sintió rabia, una rabia fría que se asentó en lo profundo de su ser. Y en esa quietud resentida, escuchó una voz por primera vez, un pensamiento que no parecía suyo, pero que se sentía más real que cualquier otra cosa. Un susurro. «¿Lo viste, Caín?», decía la voz, tan suave como el roce de una serpiente sobre la arena. «Tu trabajo, tu fuerza, tu dominio sobre la tierra. Despreciado, él prefiere la sangre a la vida que tú cultivas, prefiere la muerte a tu sudor. Abel no es más devoto, solo es el favorito, y tú eres el primogénito. La tierra te pertenece a ti, no a él». El veneno era sutil, pero potente. No le habló de maldad, le habló de injusticia, validó su ira, le dio un nombre y un rostro a su resentimiento. Durante días, Caín observó a su hermano. La facilidad con la que Abel se movía por el mundo, su paz, su aceptación,
Todo ello se convirtió en un recordatorio constante de su propia humillación. El susurro continuó alimentando el fuego. Él te robó tu bendición. Mientras tú te rompes la espalda bajo el sol, Él pasea y canta. Su piedad es una máscara para su debilidad. Y si Él no estuviera, ¿no sería entonces tu ofrenda la única? ¿No tendría entonces Dios que mirarte a ti? La idea, una vez impensable, ahora se sentía como la única solución lógica. Un acto terrible para corregir un desequilibrio cósmico. Llevó a Abel al campo, el lugar de su trabajo, el escenario de su vergüenza. Le habló, pero sus palabras ya no buscaban conexión, buscaban una justificación. Le preguntó a Abel por qué creía que Dios lo había favorecido. Y la respuesta de Abel, llena de una fe simple e inocente, fue como echar aceite al fuego del orgullo de Caín. Y entonces sucedió. No fue un acto de maldad fría y calculada, fue un estallido, la explosión de toda la rabia, la frustración y el dolor que se habían acumulado en su interior. En el silencio que siguió al golpe, algo cambió para siempre. El aire se detuvo. El canto de los pájaros enmudeció. El sol pareció atenuarse. Y la tierra, por primera vez en su joven existencia, bebió la sangre de su propio hijo. El grito de esa sangre fue tan primordial, tan antinatural, que rasgó el tejido mismo de la realidad. Caín se quedó de pie, mirando sus manos, sin comprender del todo la enormidad de lo que había hecho. No solo había matado a su hermano, había desatado algo en el mundo, había abierto una herida por la que ahora las sombras podrían empezar a filtrarse. El juicio de Dios estaba por llegar, pero ese no sería el final de su historia. Sería apenas el comienzo de una cacería y una maldición que durarían por toda la eternidad. Creemos que entendemos lo que es una maldición. La imaginamos como un castigo, un final. Pero, ¿y si le dijera que las verdaderas maldiciones no son un final, sino un principio? Son una puerta que, una vez abierta, nunca más puede cerrarse. Para Caín, el eco de sus propias acciones apenas comenzaba a resonar, y el juicio que estaba por recibir no lo condenaría a la muerte, sino a algo infinitamente peor, a una vida que no le pertenecería. El silencio después del acto fue absoluto. La sangre de Abel se hundía en la tierra, y con ella la última brizna de la inocencia del mundo. De pie, bajo un cielo que de repente parecía vasto y ajeno, Caín no sintió triunfo, ni siquiera alivio. Sintió un vacío, y en ese vacío una presencia lo envolvió. No llegó con truenos ni con fuego. Llegó con una quietud tan profunda y tan terrible que hacía que el alma deseara gritar. Era la presencia de Dios. Y la primera pregunta no fue una acusación, sino una oportunidad. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La voz no retumbó en los cielos, resonó dentro de la propia conciencia de Caín, un lugar del que no podía huir, y en un último acto de un orgullo ya destrozado, Caín pronunció las palabras que sellarían su destino para siempre. No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Piense en la audacia de esa respuesta. La primera mentira, dicha directamente al rostro de la verdad. Y la respuesta del Creador fue la consecuencia inevitable, la reacción de la creación misma a la herida que acababa de sufrir. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo la presencia, y Caín sintió como si el propio suelo bajo sus pies se volviera en su contra. Y ahora, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la trabajes, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y errante serás en el mundo. La maldición fue doble, y cada parte fue diseñada con una ironía poética y cruel. Primero, la tierra. Su aliada, la fuente de su orgullo y su poder, ahora sería su enemiga. Él, que se enorgullecía de hacerla florecer, ahora sería incapaz de arrancar de ella más que espinas. Segundo, el exilio,
Él, el primogénito, el heredero, ahora no tendría hogar. Sería un fantasma sobre la faz de la tierra, siempre moviéndose, siempre huyendo. El terror finalmente rompió la coraza de Caín. El miedo a lo desconocido era más grande que el remordimiento. «Grande es mi castigo para ser soportado», clamó, su voz por fin quebrada. «Cualquiera que me halle, me matará». Y aquí, en este momento de desesperación, ocurrió algo que ha desconcertado a teólogos y eruditos durante milenios. Dios le concedió una gracia terrible. No le quitó la maldición, pero le añadió una protección. Ciertamente, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y entonces el Señor puso una marca en Caín. Pero, ¿qué era esa marca? No era una simple letra, no era un tatuaje. Imagínelo, una luz antinatural, un sello de fuego que no quemaba, sino que helaba la piel de su frente. Un símbolo que no era ni de los cielos ni del infierno, sino algo intermedio. Un glifo de poder que ardía con una luz pálida, visible no solo para los ojos, sino para el alma. Caín se puso en pie, ahora un ser completamente distinto. Se alejó del campo de su crimen, dando la espalda al único hogar que había conocido, y comenzó a caminar. El primer andariego. No tardó en descubrir el poder de su nueva condición. En los confines de la tierra de Nod se encontró con los primeros hombres fuera de su familia. Eran una tribu de cazadores duros y violentos. Al verlo, un extraño solitario, vieron una presa fácil. Se acercaron, con lanzas en mano y la intención de matar en sus ojos, pero entonces vieron la marca. Y lo que sucedió no fue natural. No sintieron miedo, sintieron un terror primordial, un pavor que helaba la sangre en sus venas y paralizaba sus músculos. Vieron en él algo que su instinto más básico reconoció como prohibido, intocable. Era como si miraran a un dios terrible o a un espectro salido de la tumba. Dejaron caer sus armas y huyeron gritando, sin siquiera mirar atrás. Caín estaba a salvo de la mano del hombre. Pero, ¿no le parece extraño que el Creador, en su infinita sabiduría, lo protegiera de la justicia humana, solo para abandonarlo a algo mucho peor? Porque esa primera noche, mientras el sol se hundía y teñía el mundo de colores sangrientos, Caín descubrió la verdadera naturaleza de su maldición. El mundo ya no era el mismo. El asesinato de Abel no solo había manchado la tierra, había rasgado un velo. La barrera entre el mundo visible y las cosas que se arrastran en la oscuridad se había vuelto más delgada. Y él, Caín, era el epicentro de esa fractura. Al caer la noche, llegaron los verdaderos cazadores. No eran bestias de carne y hueso. Eran formas que se movían en el rabillo del ojo, susurros en el viento, sombras con demasiados ángulos, entidades primordiales, demonios de la tierra que habían estado dormidos desde la creación y que ahora despertaban, atraídos por un aroma nuevo y embriagador, el olor de la primera muerte, la pestilencia del fratricidio, y sobre todo los atraía la marca. No era solo un escudo contra los hombres, era un faro en la oscuridad, un faro que gritaba al abismo: «Aquí estoy, el primero, el que se atrevió, el que lleva el poder de la muerte en sus manos». La primera noche de Caín como fugitivo no fue de soledad, fue de asedio. Las criaturas lo rodearon, no buscaban matarlo, la marca se lo impedía. Buscaban alimentarse de su miedo, de su desesperación. Buscaban corromperlo, poseerlo, entender el poder que ahora emanaba de él. Luchó con la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder, usando piedras, ramas, sus propias manos. No era una batalla por la justicia, era una lucha visceral por la simple supervivencia. Al amanecer, exhausto y cubierto de heridas, vio cómo las sombras se retiraban. Había sobrevivido.
Pero entendió la verdad. La verdadera maldición no era vagar por la tierra. La verdadera maldición era que, aunque ningún hombre podía tocarlo, él se había convertido en el cebo de todos los monstruos que se esconden en la noche. Y la noche, a partir de ahora, seria eterna. Entendido. A caçada começou e Caim sobreviveu à sua primeira noite, mas o amanhecer não traz alívio, apenas a revelação de que os monstros que se arrastam na escuridão não são todos iguais. Alguns deles são muito mais antigos. Continuamos com a saga. Roteiro 2, parte 3. ¿Qué hace un hombre cuando sobrevive a lo imposible? Cuando se enfrenta a horrores que desafían la razón y sale victorioso. Celebra, agradece. Pero ¿qué pasa cuando la supervivencia no es una victoria, sino la prórroga de una condena? Cuando cada amanecer no es una promesa de vida, sino el simple preludio de la siguiente noche de terror. Para Caín, cada rayo de sol que se arrastraba por el horizonte era un recordatorio de su infierno personal. Estaba vivo, sí, pero su vida se había convertido en una eterna vigilia, esperando el regreso de la oscuridad y de los horrores que ésta traía consigo. Noche tras noche, la misma historia se repetía, se escondía, luchaba, huía. Se convirtió en un experto en el arte de la supervivencia contra lo antinatural. Aprendió que el fuego sagrado de su marca mantenía a raya a las bestias más simples, pero atraía a las más complejas. Aprendió que el agua corriente parecía confundir a ciertas sombras, y que el sonido del hierro golpeado ahuyentaba a otras. Se convirtió en un erudito de su propia maldición, un prisionero que memorizaba cada grieta de su celda. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué no lo mataban? ¿Por qué este juego sádico del gato y el ratón? Y fue en una de esas noches, en el punto más bajo de su desesperación, acurrucado en una cueva mientras las siluetas de sus atormentadores danzaban fuera, que obtuvo su respuesta. Una de las sombras se desprendió del resto. Las otras eran caóticas, bestiales, pero esta era diferente. Se movía con una intención, con una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier gruñido o chillido. Entró en la cueva, y la luz del pequeño fuego que Caín había encendido no pareció afectarla. Simplemente la absorbió. La sombra tomó forma, una silueta vagamente humanoide pero sin rostro, sin rasgos, solo una oscuridad tan densa que parecía devorar la luz a su alrededor. Y entonces habló, y su voz no era un rugido, era un susurro antiguo, calmo y lleno de un conocimiento terrible. «Son carroñeros», dijo la sombra, refiriéndose a las criaturas que esperaban afuera. «Bestias hambrientas, atraídas por la sangre y la muerte. No te dejes engañar por sus formas. Son simples, predecibles, pero tú eres algo nuevo, algo interesante». Caín se puso en pie, con el corazón martillándole en el pecho. La marca en su frente brillaba con una luz pálida, defensiva. «¿Qué eres?», gruñó, su voz ronca por el cansancio y el miedo. La sombra pareció sonreír, aunque no tenía boca. «Mi nombre no tiene importancia. Llámame Tzel, si necesitas un nombre. Soy más antiguo que la montaña en la que te escondes y que el árbol con el que te defiendes. Y no estoy aquí para cazarte, primer asesino. Estoy aquí para entenderte, para estudiar la obra maestra de nuestro enemigo en común». «No soy obra de nadie», replicó Caín. «Soy un maldito». «¿De verdad crees eso?», susurró Tzel, dando un paso lánguido hacia él. «¿Crees que el gran arquitecto, el ser que diseñó las estrellas y contó los granos de arena, te daría una maldición tan ineficiente? Un sello para protegerte de los hombres, pero que sirve de faro para todo lo demás? No, eso no es un castigo, Caín. Es un propósito». Tzel extendió una mano hecha de sombras y con la punta de un dedo que no era sólido señaló la marca en la frente de Caín.
Ustedes, los recién nacidos, creen que lo entienden todo. Creen que su creador es un padre amoroso o un juez severo. Es ambas cosas y ninguna. Es por encima de todo un pragmático. Y tú, Caín, eres su solución más pragmática. Esta marca no es un castigo, no es un escudo, es una cerradura. Es un sello puesto sobre un portón. Caín lo miraba, confundido y aterrorizado. ¿Qué portón?, preguntó. El abismo, respondió Tzel, su voz bajando a un tono de reverencia oscura. La oscuridad primordial que existía antes que la luz. La prisión donde fueron encerradas las primeras fuerzas, las más caóticas. Él no podía destruirlas, así que las encerró. Pero toda prisión necesita un carcelero. Toda cerradura necesita una llave. Y él, en su infinita y cruel sabiduría, usó tu pecado, tu esencia manchada por la primera muerte, para forjar esa llave. Tú no eres un hombre maldito, Caín. Tú eres el guardián involuntario de la prisión más grande del universo. Mientras tú existas, mientras la marca selle tu alma, el portón permanece cerrado. La revelación fue tan monstruosa que Caín cayó de rodillas. Su vida entera, su sufrimiento, su culpa, todo era una herramienta. No era el protagonista de su tragedia, era una simple pieza en un juego cósmico que no podía ni empezar a comprender. Y por eso te cazan, continuó Tzel, rodeándolo. Los carroñeros de afuera solo quieren alimentarse de la energía que emana de la cerradura. Pero otros, como yo, entendemos. Entendemos que si la llave se corrompe, si el guardián se quiebra, la cerradura podría debilitarse, el portón podría abrirse, y todo lo que fue encerrado quedaría libre. Tzel se detuvo frente a él, la personificación de la tentación. Pero hay otra opción, susurró. Has estado usando la marca como un escudo, de forma pasiva, como una tortuga que se esconde en su caparazón. Pero el poder no está hecho para defender, Caín. Está hecho para ser usado. La misma energía que atrae a estas bestias, puedes aprender a proyectarla. La misma fuerza que los llama puede ser usada para someterlos. Caín levantó la vista, sus ojos ardiendo de rabia y desesperación. ¿Quieres que me convierta en uno de ustedes? No, respondió la sombra con calma. Quiero que dejes de ser la presa y te conviertas en el amo. Quiero que dejes de ser el portón y te conviertas en el guardián. El verdadero guardián, el que decide quién entra y quién sale. Puedo enseñarte. Puedo mostrarte cómo convertir tu maldición en tu corona. Por un instante, la oferta fue casi irresistible. El fin del miedo. El poder para controlar su propio destino. Pero en lo profundo de su alma rota, un último vestigio de su humanidad se reveló. Había matado a su hermano por orgullo y rabia, pero esto era diferente. Esto sería una elección consciente. Sería aceptar la oscuridad, casarse con ella. No, dijo Caín, su voz temblando, pero firme. Prefiero ser casado como un animal que reinar como un monstruo. La sombra Tzel no pareció decepcionada. Simplemente asintió, como un maestro que observa a un estudiante terco. Una decisión noble, dijo. Pero la noche es larga, y volverá a caer, y ellos volverán. Y yo, Caín, estaré observando, esperando a que te des cuenta de que, a veces, la única forma de no ser devorado por la oscuridad es convirtiéndote en una oscuridad aún mayor. Y con esas palabras, la sombra se desvaneció, fundiéndose de nuevo con la noche. Caín se quedó solo, pero con un conocimiento terrible. Su maldición tenía un propósito, y la tentación de usarla a partir de ese momento sería una batalla tan real y tan peligrosa como la de los monstruos que esperaban afuera. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre se niega a aceptar su destino? Cuando, enfrentado a una condena eterna, decide no solo soportarla, sino desafiarla. La elección de Caín en esa cueva fue un acto de una nobleza desesperada. Rechazó convertirse en un monstruo, eligiendo seguir siendo la presa.
Sin embargo, la naturaleza humana es una criatura terca. No está hecha para la aceptación pasiva del sufrimiento, está hecha para construir, para imponer orden, para luchar contra el caos. Y Caín, el primer hijo del hombre, estaba a punto de embarcarse en su segunda gran rebelión. La primera fue contra el favor de Dios. Esta sería contra su castigo. Si estaba condenado a ser un errante, entonces dejaría de errar. Si estaba destinado a no tener hogar, entonces construiría uno con sus propias manos. Esta idea no nació de la esperanza, sino de la más pura y obstinada desesperación. Era un plan forjado en incontables noches de terror y en días de una soledad tan profunda que amenazaba con devorar su cordura. El conocimiento que Tzel le había revelado era una carga insoportable. No solo era un asesino, era el carcelero involuntario del abismo, un portón andante, y cada monstruo que lo cazaba no solo buscaba su vida, sino la llave para desatar un infierno en la tierra. No podía soportar esa responsabilidad, no quería ese propósito, quería algo simple, algo que había perdido para siempre, la normalidad. Y la buscó de la única manera que sabía. Como el hombre de la tierra que siempre fue, eligió un lugar, una llanura en la tierra de Nod, un lugar tan desolado y olvidado por el mundo que parecía el lienzo perfecto para su desafío. Y allí, con la misma determinación con la que una vez labró un campo estéril, comenzó a poner una piedra sobre otra. No estaba solo. En sus años de errante había encontrado a otros, a los proscritos, a los sin tribu, y había encontrado una esposa, una mujer que vio más allá de la luz terrible en su frente y se atrevió a ver al hombre que había debajo, y tuvieron un hijo al que llamó Enoc. ¿Se da cuenta de la profundidad de este acto? Un hombre maldito a vagar, a ser estéril en su propósito, ahora tenía un heredero, un ancla, una razón para dejar de huir y empezar a luchar de una manera diferente. No lo hizo por él, lo hizo por ellos, por su esposa, para darle un muro que la protegiera de los horrores que él conocía. Por su hijo Enoc, para darle un hogar y un legado que no estuviera manchado por la sangre de su tío. Así que construyó, y otros se unieron a él. Construyeron la primera ciudad del mundo, un desafío de piedra, barro y sudor levantado contra un decreto divino, un puño cerrado contra el cielo, la ciudad de Enoc, y por un tiempo pareció funcionar. Durante el día, el sol era un bálsamo. El sonido de los martillos y las voces de la gente ahogaban los susurros de su memoria. Podía caminar entre su pueblo, dar órdenes, planificar, gobernar. Podía jugar el papel de un patriarca, de un rey fundador. Podía casi olvidar la marca que ardía bajo su cabello, casi olvidar el sabor del miedo cuando el sol comenzaba a descender. Las murallas que levantaron eran gruesas y altas y cumplían su propósito. Las noches seguían siendo largas y Caín sabía que las criaturas seguían allí, al otro lado, arañando la oscuridad, atraídas por su presencia como polillas a una llama prohibida. Pero ahora había una barrera. Los muros mantenían a raya los horrores físicos. Su familia dormía segura. La comunidad que había creado vivía en una ignorancia bendita, protegida por un rey cuya verdadera naturaleza nocturna desconocían. Era una paz falsa, una paz frágil, comprada a un precio muy alto, porque Caín no entendía, o quizás se negaba a entender, la verdadera naturaleza de su maldición. Él creía que los monstruos eran el problema, pero los monstruos eran solo un síntoma. El verdadero problema era él. Él era el faro. Y aunque se escondiera detrás de las murallas más altas del mundo, la luz de su marca seguía brillando en el plano espiritual, una llamada constante a la oscuridad. Podía construir una fortaleza para proteger su cuerpo, pero no había muro lo suficientemente alto para proteger su alma.
ni las almas de aquellos a quienes más amaba. Tzel se lo había advertido. Si no podía corromper al guardián, encontraría otra manera de debilitar la cerradura, y la manera más efectiva no era a través de un asalto frontal, sino a través de una lenta y sutil infiltración. Los muros de la ciudad de Enoc mantenían a los demonios afuera, pero una nueva forma de oscuridad, más paciente y mucho más peligrosa, ya había encontrado la manera de entrar. No a través de las puertas, sino a través de la sangre, a través de la herencia del propio Caín. La verdadera cacería estaba a punto de comenzar, no en el desierto, sino dentro de los corazones de su propia familia. ¿De qué sirven los muros más altos del mundo cuando el enemigo no está afuera, sino adentro? ¿De qué sirve una fortaleza cuando la traición no viene de un ejército invasor, sino que corre por la sangre de tus propios hijos? Caín, en su desesperado intento por escapar de su destino, había construido un santuario de piedra y orden. Pero lo que no entendía es que una maldición no es un lugar, es una herencia. Y la suya, la más antigua de todas, estaba a punto de florecer. Durante años, la ciudad de Enoc fue un milagro de la tenacidad humana. Fue la cuna de la civilización. La descendencia de Caín era talentosa, innovadora. Sus hijos, como cuenta la historia, se convirtieron en los padres de la música, con arpas y flautas que traían una belleza nunca antes oída al mundo. Se convirtieron en maestros del metal, forjando herramientas de bronce y de hierro, enseñando a la humanidad a dominar la tierra de una manera que ni el propio Caín había soñado. La ciudad prosperaba, era un faro de progreso en un mundo joven y salvaje. Y Caín, desde su posición de patriarca, observaba todo con un orgullo cauteloso. Veía a sus hijos y a sus nietos y por momentos se permitía creer que lo había logrado, que había burlado la maldición, que había creado un legado de luz para contrarrestar la sombra de su pasado. Pero era una ilusión, una mentira piadosa que se susurraba a sí mismo mientras el sol estaba alto en el cielo. Porque cuando la noche caía, aunque los monstruos ya no arañaban los muros, una oscuridad mucho más sutil se movía por las calles de su ciudad. Tzel, la antigua sombra, no había olvidado su promesa. Había fallado en corromper a Caín directamente, así que cambió de estrategia. No necesitaba un asalto frontal. ¿Para qué derribar los muros cuando podía simplemente esperar a que la guarnición de adentro se destruyera a sí misma? La influencia demoníaca comenzó a filtrarse en la ciudad, no como un terror nocturno, sino como un susurro en los corazones de la nueva generación. La herencia de Caín no era solo su inteligencia o su fuerza, también era su orgullo, su capacidad para la ira, su resentimiento hacia lo divino. Y en sus descendientes, estas semillas encontraron un terreno fértil. Tzel y sus legiones solo tuvieron que regarlas un poco. Alimentaron la ambición del artesano hasta convertirla en codicia. Inflaron el orgullo del músico hasta transformarlo en arrogancia. Afilaron la habilidad del herrero hasta que sus herramientas se convirtieron en armas. Caín comenzó a verlo. Al principio eran pequeñas cosas, una disputa comercial que terminaba con demasiada violencia, una palabra de envidia entre hermanos que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Veía su propia impaciencia reflejada en los ojos de sus hijos, pero magnificada, sin el peso de la culpa que a él lo atormentaba. Veía su propio orgullo en sus nietos, pero no era el orgullo de un constructor, era la soberbia de quien se cree un dios. El horror de su situación se hizo evidente en la figura de su descendiente más notorio, Lamec. Lamec era todo lo que Caín pudo haber sido si se hubiera rendido por completo a la oscuridad. Era carismático, poderoso, un líder nato, pero en su alma no había ni una sola grieta de remordimiento. Él
No luchaba contra su oscuridad interior, la celebraba. La veía como una fuente de fuerza, como su derecho de nacimiento. El punto de quiebre llegó un día en que Lamec regresó de una cacería. Reunió a sus dos esposas, Ada y Sila, y con una sonrisa escalofriante les hizo una confesión que no era una confesión, sino una declaración de poder. «Oigan mi voz, mujeres de Lamec», dijo, su tono resonando con una arrogancia que helaba la sangre. «A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado». Y entonces pronunció las palabras que cayeron sobre Caín como una losa de sepulcro. Miró directamente a su ancestro, el gran patriarca, y con un orgullo desafiante dijo: «Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 77 veces lo será». ¿Entiende la magnitud de esto? Para Caín, la protección de Dios era una marca de vergüenza, un recordatorio de su crimen. Para Lamec era una insignia de honor, una justificación para una violencia ilimitada. No solo había replicado el pecado de su ancestro, sino que se jactaba de haberlo multiplicado por 10. Había tomado la primera maldición y la había convertido en el credo de su nueva y terrible fe. En ese momento, Caín lo comprendió todo, comprendió la verdadera naturaleza de su herencia. No era la ciudad, ni la música, ni el dominio del metal. La verdadera herencia que le estaba legando al mundo era una estirpe de hombres que llevaban su sombra en el alma, pero sin su culpa. Hombres que no le temían a la oscuridad, porque habían nacido en ella. Se dio cuenta de que su intento de escapar del destino había sido el peor de sus fracasos. No había construido un santuario, había construido una incubadora. Un lugar donde la semilla de su pecado podía crecer, fortalecerse y multiplicarse, protegida del mundo exterior. Y él, el primer asesino, ahora era el patriarca de una dinastía de monstruos. La cacería nunca se había detenido. Simplemente había cambiado de escenario, y la presa ya no era él, era el futuro de toda la humanidad. Hay verdades que no matan el cuerpo, sino que aniquilan el alma. Para Caín, las palabras de su descendiente Lamec no fueron una simple jactancia, fueron el espejo en el que vio reflejada la verdadera monstruosidad de su legado. Todo lo que había construido, cada muro, cada casa, cada canción y cada herramienta forjada en su ciudad, estaba manchado. Mancha de la sangre de Abel, sí, pero ahora también por la sombra de una arrogancia que él mismo había sembrado en el mundo. Esa noche Caín no durmió. Subió a la muralla más alta de Enoc, la ciudad que llevaba el nombre de su hijo, su esperanza. Desde allí miraba hacia 2 abismos. Hacia adentro, las luces parpadeantes de su creación, un hogar que ahora le parecía una jaula llena de sus propios y pequeños reflejos oscuros. Hacia afuera, la negrura infinita del mundo salvaje, el dominio de los monstruos que lo habían cazado y que ahora esperaban pacientemente. Se dio cuenta de que ambos mundos eran el mismo infierno. Uno era la cacería y el otro era la plaga, y él era el portador de ambos. No se sorprendió cuando la oscuridad a su lado se espesó y tomó una forma familiar. Tzel estaba allí, no como un depredador, sino como un viejo conocido que viene a presenciar el final de un largo argumento. «Magnífico, ¿no es así?», susurró la sombra, su voz desprovista de emoción. «Tu herencia. Has creado una raza de hombres que no le temen a la oscuridad, hombres que ven el asesinato no como una vergüenza, sino como una medida de su fuerza. Superaste todas mis expectativas, Caín». «Silencio», gruñó Caín sin apartar la vista de su ciudad dormida. «Esto no es obra mía». Tzel dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa. «No te engañes a ti mismo, primer asesino. Esto es enteramente obra tuya. Tú les diste el mapa. Cada vez que perdías la paciencia, cada vez que tu orgullo se sentía herido, ellos observaban, aprendían. Eres su profeta,
y Lamec es tu primer discípulo verdadero, el que entendió el evangelio de tu corazón mejor que tú mismo. La sombra se deslizó frente a él, bloqueando la vista de la ciudad, y en la negrura de su ser, Caín comenzó a ver imágenes, visiones. Vio el rostro de Abel en el momento de su muerte, pero esta vez los ojos de su hermano no lo miraban con sorpresa, sino con una tristeza infinita, como si llorara no por su propia vida, sino por el futuro que Caín acababa de desatar. Luego vio el futuro de su linaje. Vio a los descendientes de Lamec usando las herramientas de bronce y hierro no para construir, sino para crear armas de guerra cada vez más eficientes. Vio la música de sus arpistas convertida en himnos de batalla. Vio su ciudad, Enoc, convirtiéndose en el epicentro de un imperio violento, consumiendo a las tribus más débiles, todo en nombre de la fuerza y el progreso que él les había enseñado. «¿Ves, Caín?», continuó Tzel, su voz narrando las visiones de horror. «Tu intento de crear un refugio solo concentró el veneno. Esta ciudad no es una fortaleza contra la oscuridad. Es su capital, y tú eres su rey silencioso. Ellos son tu legado, tu verdadera y única creación». La culpa era una marea negra que amenazaba con ahogarlo. Cada alma corrompida, cada acto de violencia que nacería de su estirpe, pesaba sobre él. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Caín, su voz rota. «Lo mismo que siempre he querido», respondió Tzel, y la tentación en su voz era más poderosa que nunca. «Que aceptes quién eres. Deja de luchar, deja de sentir esta culpa inútil. Eres el padre de la sombra en el corazón del hombre. ¿Por qué no la guías? ¿Por qué no la gobiernas? Únete a mí. Juntos podemos tomar esta fuerza que has creado y darle un propósito. Podemos forjar un imperio que hará temblar los cimientos del cielo. Deja de ser su prisionero y conviértete en su Dios». La oferta era casi lógica. Si ya era la fuente de la plaga, ¿no tenía la responsabilidad de controlarla? Por un instante lo consideró. Reinar, darle un orden a ese caos violento, pero entonces vio una última imagen en la oscuridad de Tzel. Vio a su propio hijo, Enoc, y a los hijos de Enoc con la misma sombra detrás de sus ojos, destinados a convertirse en otro Lamec. Y su corazón de padre, el último vestigio de su humanidad no corrompida, gritó en silencio. Y en ese grito encontró la claridad. Tzel estaba en lo cierto. Él era la fuente. Su presencia, su marca, su propia existencia era el nexo que conectaba a su familia con el abismo. Mientras él permaneciera en la ciudad, actuaría como un imán para la corrupción, como un amplificador de la oscuridad innata de su linaje. Los muros no los protegían a ellos de los monstruos, protegían a los monstruos de él, dándoles un lugar seguro para crecer. La única manera de salvar a su familia no era gobernándola, era abandonándola. Levantó la vista y miró a Tzel, y por primera vez desde que se conocieron no había miedo en sus ojos, solo una resolución fría y absoluta. «Tienes razón», dijo Caín, «soy la fuente, y es mi responsabilidad detenerla». Tzel pareció inclinarse esperando que aceptara su oferta, pero Caín continuó. «Mi maldición es ser un errante, y he pasado demasiado tiempo tratando de luchar contra ella. Ahora la acepto, no como un castigo de Dios, sino como mi propio sacrificio. Me llevaré la cacería conmigo, me llevaré tu atención, tu influencia, lejos de ellos. Los dejaré en paz, aunque eso signifique caminar en el infierno por el resto de la eternidad». Tzel se quedó inmóvil. Por primera vez, el ser antiguo pareció sorprendido. Había esperado dos resultados: la sumisión de Caín a la desesperación o su rendición al poder. Pero esto era algo nuevo, un acto de amor nacido de la más profunda culpa, un acto de redención sin esperanza de perdón. «Te arrepentirás», siseó la sombra.
La soledad te quebrará. Ya estoy quebrado, respondió Caín, pero mi familia no tiene por qué estarlo. Con esas palabras se dio la vuelta y le dio la espalda a la sombra. Le dio la espalda a su ciudad, a su hijo, a todo lo que había construido para desafiar a su destino. Descendió de la muralla, caminó por las calles silenciosas por última vez, y sin una palabra de despedida, atravesó las puertas de Enoc y se adentró en la oscuridad de la que una vez intentó escapar. Esta vez no huía de una maldición, la estaba abrazando. Se convirtió de nuevo en el andariego, no porque Dios se lo ordenara, sino porque Él mismo lo eligió, para atraer a los monstruos, para llevarse la plaga, para ser el pararrayos de la oscuridad y darles a los suyos la única oportunidad que le quedaba, una oportunidad de vivir sin Él. ¿Qué le sucede a un hombre cuando el tiempo deja de tener significado? Cuando los días se funden en estaciones, las estaciones en años y los años en siglos que se acumulan como polvo sobre una tumba olvidada. Para Caín, la vida dejó de ser un viaje con un destino y se convirtió en una vigilia sin fin. Él era una roca en el río de la historia, inmóvil, mientras las eras pasaban a su alrededor, erosionando todo, menos su culpa y su maldición. En los primeros siglos de su nuevo exilio, la cacería continuó implacable. Las criaturas de la noche, los lacayos de Tzel, lo perseguían por desiertos y montañas, pero algo había cambiado. Caín ya no se escondía en cuevas, temblando de miedo. Ya no huía, los enfrentaba. Cada noche era una batalla, una danza sangrienta bajo la pálida luz de las estrellas. No luchaba por esperanza, pues no tenía ninguna. No luchaba por supervivencia, pues su vida era una carga. Luchaba con un propósito frío y amargo: mantener a las sombras ocupadas. Si él era el faro que atraía la oscuridad, entonces se aseguraría de que todos sus ojos estuvieran fijos en él y no en el mundo de los hombres que había dejado atrás. Se convirtió en el pararrayos de la maldición. Cada demonio que abatía, cada sombra que desterraba de vuelta al abismo, era un monstruo menos para atormentar a los descendientes de su otro hermano, Set, el nuevo linaje que Dios le había concedido al mundo. Su maldición se convirtió en su armadura y su marca en su arma. Aprendió a usar la energía que emanaba de ella no para atacar, como quería Tzel, sino para sentir. Sentía la proximidad de las tinieblas, distinguía la naturaleza de cada demonio por su fragancia espiritual. Aprendió sus nombres susurrados, sus debilidades, sus miedos. El cazado se convirtió en cazador, el prisionero en su propio y terrible carcelero. El tiempo pasó. Los imperios de los hombres comenzaron a levantarse, y Caín, el andariego eterno, fue su primer testigo silencioso. Él estuvo ahí cuando los descendientes de su propio sobrino lejano, Nimrod, en su arrogancia, decidieron construir una torre cuya cúspide llegaría a los cielos. Observó desde las sombras la construcción de la Torre de Babel, y en su arquitectura imposible, en su ambición desmedida, reconoció una firma familiar. No era solo el orgullo del hombre en acción. Podía sentir la influencia sutil de Tzel, el mismo susurro que había envenenado su propia ciudad, ahora operando a una escala global, uniendo a la humanidad en un solo acto de rebelión divina. Él no intervino. No era su lugar. Solo observó, con la resignación de un veterano, la inevitable retribución divina que confundió las lenguas y esparció a la humanidad por los 4 rincones del mundo. Y entonces vio crecer la maldad del hombre, vio al linaje que él mismo había iniciado y al que vino después corromperse a tal punto que el propio Creador se arrepintió de su creación, y vio las lluvias comenzar, el gran diluvio. Para la humanidad fue un nuevo comienzo. Para Caín fue el apocalipsis personal más devastador. El agua que caía del cielo no podía tocarlo.
No podía ahogarlo. La marca lo protegía incluso de la ira de Dios. Así fue forzado a observar. Subió al pico más alto del mundo y vio las aguas subir, tragándose valles, ciudades, reinos enteros. Oyó los gritos de un mundo que moría, y en medio de esos gritos oyó las voces de sus propios descendientes, el linaje de Lamec siendo borrado de la existencia. Piensa en esto. El diluvio no fue solo un juicio sobre el mundo. Fue la solución final y terrible al problema que él, Caín, había creado. La herencia de las sombras, el linaje violento que él temía, fue purificada por el agua. Debería haber sentido alivio. Pero lo que sintió fue una soledad tan vasta y tan profunda que casi lo despedazó. Él era el último vestigio de su mundo prediluviano, el único sobreviviente de su propia y maldita familia. Cuando las aguas bajaron y el arca de Noé reposó sobre el monte Ararat, un nuevo mundo nació, un mundo limpio, fresco. Pero Caín ya no pertenecía a él. Era una reliquia de una era de pecado que debía haber sido olvidada. Los siglos continuaron pasando, vio al nuevo mundo repoblarse, vio el surgimiento de nuevas naciones, nuevas lenguas. Vio la construcción de las pirámides bajo el sol abrasador de Egipto, reconociendo la misma ambición, el mismo deseo del hombre de construir monumentos eternos para desafiar su propia mortalidad. Vio la esclavitud, la guerra, el ascenso y la caída de reyes. La historia se repetía, un ciclo interminable de orgullo y caída. Él se convirtió en un mito, un susurro contado alrededor de las fogatas en el desierto. La historia de un hombre que no podía morir, que vagaba por la noche. Algunos lo llamaban el vagabundo gris, otros el padre del miedo. Su nombre verdadero, Caín, fue olvidado, enterrado bajo el peso de milenios de leyendas. Se convenció de que este era su destino final. Ser una sombra, un observador eterno, un guardián maldito cuya única compañía sería la cacería sin fin y la memoria de sus pecados. Se convenció de que estaba destinado a caminar solo para siempre. Pero el universo, en su terrible y misterioso equilibrio, guarda sorpresas hasta para sus prisioneros más antiguos. Y en una noche sin estrellas, en el corazón del desierto más inhóspito, después de una eternidad de soledad, él sentiría algo nuevo. La presencia de otra marca, la presencia de otro ser que, como él, estaba atrapado entre la luz y la oscuridad. Su soledad. Piense por un momento en la soledad, no la soledad de una tarde o de unos pocos años. Piense en una soledad de milenios, una soledad tan vasta que el recuerdo de una conversación se convierte en un eco indistinguible, y el rostro de cada ser humano que ha visto nacer y morir se funde en una masa anónima. Esa era la existencia de Caín. Un océano de tiempo en el que él era la única isla, azotada constantemente por las tormentas de la oscuridad. Se había acostumbrado al silencio, a la compañía única de sus recuerdos y de los gruñidos de las bestias que cazaba. Se había convencido de que así sería hasta que el mundo mismo llegara a su fin. Pero el universo tiene un equilibrio misterioso, y ninguna soledad, por profunda que sea, es verdaderamente absoluta. Sucedió en las ruinas de una ciudad sin nombre, en medio de un desierto donde el viento aullaba como un alma en pena. Caín estaba descansando junto a los restos de una columna caída, observando las estrellas, cuando lo sintió. Era la familiar vibración en el aire que anunciaba la llegada de la oscuridad. Su mano, por puro instinto, fue a la empuñadura de una tosca espada de hierro que había forjado él mismo. Pero esta vez, algo era diferente. No era la sed de sangre caótica de los carroñeros. No era la presencia opresiva de un demonio territorial. Esto era quieto, inteligente. Una presencia tan antigua como la suya, quizás más.
y venía acompañada de una resonancia, un eco espiritual que le resultaba extrañamente familiar. Era la vibración de una atadura, de una prisión, de una marca. De las sombras no surgió una bestia, sino una figura. Era vagamente humana, pero su forma parecía ondular, como el calor que se eleva del desierto. Vestía los restos de lo que alguna vez pudo ser una armadura celestial, ahora ennegrecida y corroída, y en su pecho, justo sobre el corazón, ardía una luz oscura, un sello que no era de Dios, sino de su ausencia, un agujero negro en forma de glifo que parecía absorber la luz de las estrellas. El primer asesino, dijo la figura, y su voz no era un susurro, sino el sonido de la arena y el cristal roto. El primer carcelero, la luz en tu frente canta una canción muy, muy vieja. La he escuchado en mis sueños durante eras. Caín se puso en pie de un salto, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. No había miedo en él, solo la cautela infinita de un veterano. ¿Quién eres?, preguntó, su voz áspera por siglos de desuso. La figura hizo una leve inclinación, un gesto de una cortesía tan antigua que resultaba grotesca. He tenido muchos nombres. Los hombres me llaman Asmodeo, pero esa es una historia para otra noche, una noche muy larga. No tengo nada que hablar con los de tu clase, dijo Caín, preparándose para la inevitable batalla. Asmodeo soltó una risa seca, sin alegría. Mi clase, como dices, es la de los prisioneros, al igual que tú, solo que mi jaula fue forjada en el fuego celestial, y la tuya en el barro y la sangre. Ambos estamos encadenados, Caín, ambos llevamos una marca que nos define. Señaló el sello oscuro en su propio pecho. Esta es la mía. El recuerdo eterno de una guerra perdida, de una elección hecha en un instante y pagada por toda la historia. Y tú, dijo, sus ojos inhumanos fijos en la frente de Caín, tú llevas la marca del primer eslabón de la cadena que nos mantiene a raya. Eres un carcelero que no sabe que la llave de su propia celda es también la de la nuestra. Por primera vez en milenios, Caín no atacó. La criatura frente a él no emanaba la simple malicia de las otras, emanaba una profunda y resonante melancolía, una inteligencia tan antigua como el propio dolor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Caín, bajando su espada 1 centímetro. Una conversación, respondió Asmodeo. Estoy cansado de los idiotas babeantes que mi señor envía a probar tus defensas. He venido a hablar con el único ser en esta creación que podría, quizás, entender. Dime, Caín, hijo de Adán, ¿todavía recuerdas su rostro? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿De quién? De tu hermano, dijo Asmodeo, su voz perdiendo toda su arrogancia y volviéndose casi suave. Yo recuerdo los rostros de todos mis hermanos a los que enfrenté. Los veo cada vez que cierro los ojos. ¿Tú también? Y en ese desierto olvidado por el tiempo, bajo un cielo indiferente, ocurrió el evento más improbable de todos. Dos de los seres más antiguos y malditos de la creación se sentaron. Un hombre que mató a su hermano por celos y un ángel caído que se rebeló contra su creador por orgullo. Y hablaron. No fue una conversación de amigos, fue el intercambio de dos prisioneros que describían sus celdas. Asmodeo habló de la luz de los cielos antes de la caída, no con nostalgia, sino con la fría precisión de un erudito. Caín por primera vez habló de la sangre en la tierra, no con la rabia de su juventud, ni con la culpa de su madurez, sino con el peso hueco de un arrepentimiento tan erosionado por el tiempo que ya no tenía forma, solo peso. Descubrieron un terreno común en la eternidad de su castigo. Ambos eran reliquias de una primera guerra, de un primer pecado. Ambos estaban atados a un propósito que no eligieron. Pero tu atadura es diferente, Caín, dijo Asmodeo finalmente, mientras la primera luz del amanecer amenazaba con tocar el horizonte. La mía es un final,
un castigo por lo que hice, pero la tuya siempre ha sido un principio, una herramienta, un sello con un propósito que va más allá de tu simple crimen. Caín lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asmodeo se puso en pie, su forma comenzando a disolverse de nuevo en las sombras. He venido porque el equilibrio está cambiando. Las viejas prisiones se debilitan y los poderes que duermen en el abismo comienzan a soñar de nuevo. Y en sus sueños susurran un nombre, el tuyo. La figura se desvaneció, dejando una última frase suspendida en el aire helado del amanecer. Esa marca que llevas no es solo el sello de tu pasado, Caín. Es la llave de un futuro que ni siquiera los de mi estirpe se atreven a nombrar. El encuentro con Asmodeo no fue un final, sino la apertura de un capítulo nuevo y terrible. La soledad de Caín se había roto, pero en su lugar encontró una carga aún más pesada. La saga llega a su punto de inflexión. La partida de Asmodeo dejó un silencio en el desierto, pero no en el alma de Caín. Por primera vez en milenios, el silencio de su mente había sido profanado. La conversación con el ángel caído fue como una piedra arrojada a un lago estancado, y las ondas que creó apenas comenzaban a expandirse, distorsionando todo lo que él creía saber sobre su propia existencia. La marca no es solo el sello de tu pasado, es la llave de un futuro. Las palabras resonaban en su cabeza, un acertijo envuelto en una amenaza. Ya no era solo el primer asesino, un andariego maldito. Era una pieza en un juego que aún no había comenzado, un juego cuyas reglas desconocía por completo. Y esta nueva y terrible sensación de propósito era infinitamente más pesada que la ausencia de él. Y entonces algo cambió. La cacería nocturna, que por eras había sido una cacofonía de hambre y odio bestial, comenzó a adquirir una nueva textura. Detrás de los gruñidos de los demonios menores, Caín empezó a oír algo más. Un susurro. No el susurro singular y manipulador de Tzel, sino un coro. Miles de voces antiguas, hablando al mismo tiempo desde las profundidades del abismo, como prisioneros golpeando los muros de sus celdas. Y no lo estaban cazando, lo estaban llamando. No llamaban su nombre, llamaban a la marca. Era como si su frente se hubiera convertido en un oído para el infierno. Oía fragmentos de lenguas olvidadas, palabras de poder que hacían ondular el aire. Y en esos fragmentos comenzó a descifrar la forma de una profecía terrible. Las voces hablaban de un tiempo llamado la desatadura. Hablaban de un alba de sombras. Hablaban de que las grandes prisiones de la creación, el abismo, el Seol, los reinos donde las primeras oscuridades fueron encadenadas, nunca estuvieron destinadas a ser eternas, eran solo una medida temporal. La profecía decía que llegaría un tiempo en que las cerraduras cósmicas, debilitadas por eras de pecado humano y por la entropía del propio tiempo, comenzarían a ceder. Y en ese momento, solo una llave maestra sería necesaria para abrir todas las puertas de una sola vez. Y los susurros lo dejaron claro, con una claridad que congelaba su alma inmortal, que la llave era él, su marca. Forjada a partir de la primera muerte, del primer pecado que manchó la tierra, y sellada por el poder directo del propio Dios. No era solo un sello divino o una cicatriz profana. Era el puente, el único artefacto en toda la creación que pertenecía a ambos mundos. Fue diseñada como la cerradura más fuerte, pero como toda cerradura, también contenía el secreto de su propia apertura. La naturaleza de la cacería cambió por completo. Los demonios que lo atacaban ya no parecían solo bestias hambrientas. Ahora parecían guardianes desesperados o pretendientes celosos, todos intentando reclamar la llave para sus propios señores oscuros. Y la tentación que Tzel le había ofrecido, la de convertirse en el amo de la oscuridad, ahora parecía un juego de niños,
comparado con la oferta que el propio abismo comenzó a susurrar en su mente. La oferta no era poder, no era un reino. Era algo infinitamente más deseable para un ser que había vivido por tanto tiempo. Era el fin. «Libéranos, portador de la llave», susurraban las voces al unísono en su alma. «Y nosotros te liberaremos. Anhelas el olvido, la paz de la nada, el silencio que perdiste en aquel campo. Nosotros podemos dártelo. Ningún otro poder en el universo puede deshacer lo que fue hecho, ni el cielo te concederá la bendición de la muerte. Pero nosotros podemos. La energía liberada por la apertura del portón será suficiente para borrar tu alma de la existencia, sin dolor, sin memoria, solo nada». La tentación era la más pura y absoluta que jamás había enfrentado. Milenios de dolor, de culpa, de una soledad que aplastaría estrellas. Todo eso podría terminar. Lo único que necesitaba hacer era dejar de luchar. «Camina hasta el corazón del mundo», continuaron los susurros, mostrándole visiones de un lugar donde las barreras entre los mundos eran más delgadas. «Trae la llave hasta la cerradura y simplemente ríndete. Di que sí. Permite que rompamos el sello. A cambio de un momento de tu voluntad, te daremos la eternidad de paz que tu Creador te niega». Y ahí estaba, la elección final, el propósito de su existencia maldita finalmente revelado. Por milenios, su batalla había sido contra la locura y la muerte, una lucha por la supervivencia. Ahora, la lucha era por el significado. Su instinto gritaba que aceptara, que finalmente descansara. Cada fibra de su ser, desgastada por eras de sufrimiento, ansiaba ese olvido prometido. Pero entonces pensó en Abel, y pensó en el diluvio, y pensó en los incontables rostros humanos que había visto a lo largo de la historia. Si él aceptaba, no solo estaría encontrando su paz, estaría deshaciendo lo único bueno que había salido de su maldición, su vigilia. Estaría abriendo las puertas del infierno sobre el mismo mundo que él fue el primero en herir. El peso en su alma cambió. Ya no era el peso del pasado, era el peso aplastante de todo el futuro. Ya no era solo el primer asesino, era potencialmente el último traidor. Y su decisión no sería juzgada por Dios o por los demonios, sino por el destino de toda la creación. La larga noche de su prueba estaba llegando a su fin, y una elección tendría que ser hecha antes del alba. El universo contuvo el aliento. En el silencio entre los latidos de un corazón que no envejecía, pendía el destino de todos los corazones que llegarían a latir. La elección de Caín no era entre el bien y el mal, pues esos conceptos se habían vuelto un borrón en su larga existencia. Era una elección más primordial. Era la elección entre el fin del dolor y la salvación de un mundo que apenas se acordaba de él, entre la paz del olvido y la carga de la memoria. Las voces del abismo cantaban la más dulce de las canciones de cuna, la promesa de la nada, el fin de la culpa, el fin de la cacería, el fin del recuerdo de la sangre de su hermano en la tierra. Por un instante, Caín se permitió hundirse en esa promesa. Se vio disolviéndose, su conciencia deshaciéndose como humo en el viento, sin dolor, sin arrepentimiento. La paz que él había suplicado en silencio por incontables noches bajo estrellas indiferentes. Era todo lo que siempre había querido. Dio un paso hacia el corazón del mundo, el lugar donde el velo era más delgado. La cerradura se estaba acercando a la llave. Las voces del abismo se convirtieron en un rugido de triunfo anticipado. La victoria estaba a un paso de distancia. Pero entonces, en medio del coro del infierno, vio un rostro. No era el rostro de Dios, ni el de Asmodeo. Era el rostro de Abel, y no lo vio como la última vez, con sorpresa y dolor. Lo vio como lo recordaba en la infancia, con una sonrisa inocente. Un rostro que no pedía venganza,
sino que representaba todo lo que se había perdido. Y Caín comprendió. Si él aceptaba el olvido, si abría los portones, el asesinato de su hermano, su pecado original, la roca sobre la cual su eternidad de dolor fue construida, se volvería insignificante. Sería apenas la primera gota de un océano de sangre que inundaría la creación. Su búsqueda de paz personal aniquilaría el último significado de su crimen. Sería la traición final. El dulce veneno del olvido de repente tuvo un sabor amargo. Las voces sintieron su titubeo. Aumentaron su oferta prometiéndole poder, reinos, cualquier cosa. Pero ya no estaban hablando con el hombre orgulloso que había hecho una ofrenda en un campo. Estaban hablando con el ser que había atestiguado el diluvio, que había visto imperios levantarse y caer, que había conversado con un ángel caído, y ese ser finalmente entendió su verdadera naturaleza. Él no era un error en la creación, era parte de su equilibrio. Una parte terrible, trágica, pero necesaria. Él era el muro. Con una lentitud que pareció durar una era, Caín se detuvo. No gritó un desafío, no pronunció un juramento. Su respuesta al abismo fue un acto de una simplicidad devastadora. Se dio la vuelta, le dio la espalda a la promesa de paz, le dio la espalda al fin de su sufrimiento. Y comenzó a caminar en la dirección opuesta, de vuelta al desierto, de vuelta a su cacería sin fin. Las voces del abismo se transformaron de seducción en furia. Rugieron, maldijeron, le prometieron un dolor que haría que sus milenios anteriores parecieran un sueño agradable. Pero Caín ya no las oía. Él había hecho su elección, y al elegirla, algo dentro de él se solidificó, se transformó. Y en aquel momento Caín, el primer asesino, el andariego maldito, dejó de existir, y en su lugar nació el primer guardián. La marca en su frente, que por tanto tiempo fuera el sello de su vergüenza, ahora brillaba con una nueva luz. No una luz de santidad, sino la luz fría e implacable de un propósito aceptado. Ya no era una cicatriz, era la insignia de su vigilia eterna. Caminó hacia el horizonte que prometía otro milenio de batalla, pero por primera vez no huía de su pasado, marchaba hacia su futuro. Un futuro sin esperanza de perdón, sin promesa de paraíso, pero lleno de un significado terrible y grandioso. Y aquí, en el final de la primera historia, encontramos un secreto. Tal vez la redención no se encuentre en el perdón que recibimos, sino en las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Tal vez la verdadera fuerza no sea escapar de nuestros demonios, sino decidir enfrentarlos todas las noches, no por nosotros mismos, sino por aquellos que nunca sabrán el precio de su paz. La historia de Caín no es la historia de un monstruo, es un recordatorio de que cada uno de nosotros carga una marca, el peso de nuestros propios errores, de nuestra propia oscuridad. Y todos los días enfrentamos una elección. La elección entre abrir el portón para nuestra propia paz egoísta o convertirnos en los guardianes silenciosos de nuestro propio y pequeño mundo. La batalla de Caín no terminó, simplemente se volvió nuestra.